Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de em, la evaluación, el manejo y el seguimiento de epilepsia según nuestra guía MHGAP 2.0, que es pues lo que estamos viendo en este momento. Y vamos a empezar siempre con algunas preguntas que nos llevan a reflexionar un poquito. Em, Basado en el entendimiento que ustedes tienen, las descripciones locales que la gente generalmente tiene, ¿cuáles son los términos y nombres que se utilizan para describir la epilepsia? ¿Sí? Muchas veces las personas van a pensar igual, ¿verdad? Que con otras cuestiones de trastornos mentales, que las personas que convulsionan están poseídos, les hicieron brujería y hay un total desconocimiento respecto a la fisiopatología del trastorno. Entonces esto produce que haya mucha disfuncionalidad basada en el estigma que se le produce al paciente cuando es una enfermedad la cual se puede tratar desde su propia comunidad y no estigmatizar tanto. En este momento les recuerdo, vayan a ver el video introductorio que les puse respecto a MHGAP. Hay una historia sobre un paciente de la China que el paciente precisamente lo estigmatizan en su comunidad debido a que se pensaba que tenía un demonio adentro. Y el paciente, luego de que se le diagnostica la epilepsia, se convierte en eh, creo que era sastre de su comunidad y hasta pone una su tienda muy prominente y todo y se vuelve muy funcional, pero con su tratamiento. Entonces esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Vayan, vean este video de nuevo y ahí se podrán dar cuenta de lo interesante que es y de lo que MHGAP realmente está tratando de hacer. No sacar a los pacientes de su ambiente primario, porque ya saben que venir, trasladarlo a la ciudad significa estigmatizarlo y al regresar a la comunidad, también las personas lo ven como, bueno, ¿y este por qué se fue? Y recuerden que hay mucha ignorancia. Entonces, de eso se trata MHGAP, de entrenar a personas no especialistas en salud mental, en trastornos mentales, neurológicos y de abuso de sustancias para que se pueda atender estas afecciones tan importantes a nivel de la comunidad. ¿Cómo entiende la comunidad la epilepsia? ¿Sí? ¿Será que la entienden bien? ¿Será que saben que es una enfermedad del cerebro? ¿Qué causa las convulsiones y la epilepsia? ¿Será que es como la comunidad piensa? Pues obviamente ustedes, estudiantes de medicina, saben perfectamente bien que son descargas eléctricas desordenadas en el cerebro, pero pues esto no lo va a entender la gente y entonces desde un principio partamos desde esa premisa, que debemos de dar una buena psicoeducación y explicarle a las personas en términos que ellos comprendan qué es lo que la enfermedad realmente es. Entonces las palabras son loco, poseído, tonto, bajo alguna maldición, ¿sí? Y pues epilepsia es una enfermedad cerebral que es crónica, no es transmisible, es decir, puede que alguna causa como alguna infección me produzca epilepsia a largo plazo, pero la infección es la que se podría transmitir, pero la epilepsia ya dada por sí no se transmite, es una enfermedad crónica. Dan crisis convulsivas recurrentes no provocadas, es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y con tratamiento adecuado se puede controlar la mayoría de casos, ¿sí? Tiene muchas causas, puede ser genética o puede ser también personas que han tenido trauma al nacer. Trauma se refiere a un golpe, traumatismos cerebrales, cráneoencefálico, eventos, accidentes cerebrovasculares también. Pacientes ya adulto mayor que tienen algún accidente cerebrovascular pueden quedarse con epilepsia como secuela, ¿sí? Traumatismos craneoencefálicos graves. Se espera que por lo menos en el primer año después del traumatismo craneoencefálico el paciente quede convulsionando. Infecciones cerebrales como neurolúes o neurosífilis pueden producirla, toxoplasma, VIH a nivel del sistema nervioso central, entre otras. En algunos casos no se puede identificar la causa, ¿sí? Muchos de los casos no se puede identificar la causa y de todas maneras, pues, si no es una infección, de nada, o sea, no nos va a servir venir y tratar esta enfermedad de base más que las consecuencias que son las convulsiones. Las crisis epilépticas son causadas por actividad eléctrica normal en el cerebro, ¿sí? La transmisión neuronal, recordémonos que puede ser de forma química, pero también eléctrica. Y en la transmisión eléctrica podemos tener descargas que son no controladas, ¿sí? Y tenemos dos tipos, ¿sí? Según MHGAP, ¿sí? Si ustedes buscan en otra literatura pueden encontrar otra clasificación de las convulsiones, ¿sí? Como parciales, complejas, generalizadas, ¿verdad? También, pero acá las distribuye como convulsivas y no convulsivas. La epilepsia no convulsiva tiene la característica de alteración del estado mental, mientras que la convulsiva se caracteriza por movimientos anormales súbitos que incluyen rigidez y sacudidas del cuerpo, que es básicamente la epilepsia que uno ve en la televisión, ¿verdad? Que la persona viene, cae al piso, se sacude, se muerde la lengua y pierde el estado de la conciencia. Esta es la que básicamente va a ser una emergencia. ¿Qué serían en la clasificación adecuada de epilepsia? Que, no adecuada, esta es adecuada también, pero ya más refinada, por así decirlo, son convulsiones tipo tónico-clónico generalizadas, se inician en un lado de un hemisferio cerebral y se generalizan a todo el cerebro, y el paciente pierde la conciencia y llega hasta perder tono
en los músculos de sus esfínteres. Este tipo de epilepsia está asociada a una mayor estigmatización porque pues no se conoce por qué sucede, ¿sí? Y el aumento de mortalidad precisamente por eso, porque la persona no tiene acceso al sistema de salud y tiene miedo a hacerlo también. Y este módulo pues va a abarcar la epilepsia tipo convulsivo, ¿sí? Que serían las convulsiones tónico-clónico generalizadas. Entonces, ¿qué es la epilepsia? ¿Sí? Es una condición neurológica. Recuérdense que MHAP habla sobre trastornos MNS, M de mental, N de neurológicos y S de abuso de sustancias, ¿sí? Entonces, la epilepsia es un trastorno puramente neurológico, es una condición que se caracteriza por convulsiones recurrentes, ¿sí? Por una vez que una persona convulsiona, eso no lo hace epiléptico. Epiléptico quiere decir que la persona se queda convulsionando, ¿sí? Y las convulsiones se dan por perturbaciones a nivel de las funciones eléctricas del cerebro y puede afectar cualquier edad y cualquier sexo, ¿sí? Puede ser producida por infecciones, por eventos cerebrovasculares, por trauma cerebral, trauma craneoencefálico, causas genéticas, tumores cerebrales, daño durante el estado prenatal, ¿sí? Que haya hipoxia en el parto, que en el embarazo haya una infección perinatal y causas que no se conocen y no es contagiosa, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que decirle a los pacientes, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas de epilepsia hay? Pues la epilepsia tiene un desorden crónico, tiene un desarrollo pues de manera crónica, se caracteriza por convulsiones recurrentes que no son provocadas, ¿sí? Es decir, si a una persona viene y le dan un golpe en la cabeza, obviamente puede convulsionar. Si una persona viene y consume alcohol y deja de tomar abruptamente y está en abstinencia, puede convulsionar. Pero si ya la persona se queda convulsionando, eso ya lo hace epiléptico. Pero si es a causa de la infección y al curar la infección ya no convulsiona, no es epiléptico. Si el paciente está en abstinencia y se le quita la abstinencia y ya no convulsiona, no es epiléptico, ¿sí? No tiene que estar causado por nada, ¿sí? Que estas dos condiciones, las intoxicaciones por drogas o sustancias y las neuroinfecciones, ¿pueden dejar como secuela epilepsia? Sí, pero ya sería la secuela, ¿sí? Y al menos 2 en los últimos 2 meses, ¿sí? Entonces, si yo convulsioné una vez hace 6 meses y otra vez a final de año, no es epilepsia, sí, probablemente hay algo más que lo está produciendo y hay que investigar, pero para poder venir y catalogarlo como epilepsia, 2 en los últimos 2 meses. Recurrente quiere decir que usualmente son separados por días, semanas o meses, y no provocadas quiere decir que no hay una evidencia de causa aguda, que es lo que les decía, ¿sí? Convulsiones febriles en un niño, consumo de sustancias. Tenemos la convulsiva y la no convulsiva. La convulsiva tiene características especiales como la rigidez del cuerpo, movimientos repentinos anormales, y la no convulsiva tiene características como el cambio en el estado mental, como por ejemplo las convulsiones que son parciales, que no son generalizadas, ¿sí? Dentro de la clasificación ya neurológica más específica de la epilepsia. Estas se dan solo en un hemisferio del cerebro, no se generalizan, la persona no pierde la conciencia y probablemente solo ustedes van a ver que el paciente puede estar hablando con ustedes y de pronto pierde la atención y luego regresa, ¿sí? O tener algún movimiento de tipo automatismo, ¿sí? Un chupeteo en algún momento, pero en ningún momento pierde la conciencia, ¿sí? Este tipo de convulsiones parciales no las vamos a ver a nivel de MHG. ¿Qué son? Pues episodios de disfunción cerebral debido a actividad eléctrica normal, ya lo dijimos, afectan cómo se ve la persona, afectan su conducta y durante un periodo breve de tiempo. 70% de las convulsiones son de tipo convulsivo, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas vamos a tener de una convulsión convulsiva? Mientras el paciente está convulsionando, puede perder la conciencia, movimientos y sacudidas, incontinencia urinaria fecal, como les había mencionado, se pierde el tono de los esfínteres, se pueden morder la lengua y pérdida sensorial. Es decir, el paciente durante la convulsión puede venir y no sentir a nivel de tacto, ¿verdad? Después de la convulsión pueden quedar con ánimo bajo, preocupados, ansiosos, lesiones adquiridas durante la convulsión porque se caen, se muerden, dolor muscular, de hecho hasta se elevan las enzimas de metabolismo muscular como la CPK, ¿sí? La CKMB se elevan, cansancio, sueño, conducta normal, ¿sí? De hecho, hasta puede haber agresividad post-ictal se llama esto. Ictal es el término que se utiliza para decir que alguien para decir convulsión. Preictal es previo a la convulsión. Interictal es entre convulsiones y postictal es después de la convulsión, ¿sí? Entonces aquí sería postictal, fatiga, dolor de algún lado del cuerpo. ¿Qué causas? Ya vimos daño cerebral, lesiones prenatales, perinatales, anormalidades congénitas, genéticas, malformaciones cerebrales, trauma de cráneo severo,
eventos cerebrovasculares, infecciones, neuroinfecciones como meningitis, encefalitis, neurocisticercosis, toxoplasma también, desórdenes genéticos, tumor cerebral. La epilepsia, hablando de MHGAP, pues es para que la veamos en centros de salud no especializados. Pues no necesariamente tiene que haber un neurólogo o un psiquiatra, un neuropsiquiatra para que vea estas condiciones, ¿sí? La idea es que ustedes se entrenen en estos temas para que cuando ustedes estén en PPA puedan venir a atender a estos pacientes sin tener que sacarlos de la comunidad, ¿verdad? Si tienen los medicamentos adecuados o alguien que los done o alguna organización o conseguirlos a través de la familia o algo. Es lo ideal, ¿sí? Este sí es un tipo de trastorno que sí o sí tienen que medicar, ¿sí? De los otros, de los otros trastornos MHGAP, por ejemplo, depresión, si ustedes recuerdan, la paciente puede venir y no querer tomar el medicamento y pues pueden hacer intervenciones psicosociales. La epilepsia no, con intervenciones psicosociales no se va a curar, ¿sí? Entonces, hay que hacer intervenciones psicosociales, por supuesto, pero no con eso nada más hay que salir, ¿sí? La epilepsia sí pone en riesgo la vida y hay que medicar sí o sí, ¿de acuerdo? 70% de los niños y adultos pueden ser tratados con éxito. De 2 a 5 años después, de 2 a 5 años de tratamiento satisfactorio, estar libres de convulsiones, se puede omitir la medicación en un 70% de los niños y 60% de los adultos. De 2 a 5 años después. Si el paciente empieza a convulsionar otra vez, ya no, ¿verdad? Y más o menos la medicación de epilepsia barata, genérica, hecha por algún laboratorio que no quiera hacer algo lucrativo, puede costar tan barato como $5 al año por paciente. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Pero en países como el nuestro, ¿verdad? Hay muchos intereses de grandes farmacéuticas que no producen medicamentos baratos, ¿verdad? Pero en realidad así es como es el costo de este medicamento. Entonces, no tendríamos por qué excluir a, a tanto paciente que pudiera ser afectado. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto de la epilepsia? 50 millones de personas globalmente están viviendo con epilepsia, ¿sí? 80% viven en países de bajo a mediano ingreso, ¿sí? 70% de estos pacientes no reciben tratamiento, ¿sí? ¿Por qué existe esta brecha? ¿Sí? Porque no hay personal entrenado, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Hay poco acceso a medicamentos antiepilépticos, hay concepciones erróneas por parte de la sociedad respecto a lo que la epilepsia es, la pobreza, ¿sí? Y no hay priorización del tratamiento de la epilepsia, ¿sí? Las personas con epilepsia tienen 3 a 6 veces más riesgo de morir de una causa de muerte prematura. Hay estigma y hay discriminación, ¿sí? Y este estigma llega hasta la familia, no consiguen trabajo y socialmente también hay algún tipo de discriminación. Obviamente, una persona con epilepsia que no esté controlada, digamos, ya con su medicación, no le vamos a dar un trabajo de llenar tanques de gasolina en un avión, en un aeropuerto, ¿verdad? Trabajos tan complejos, maquinaria pesada o cosas donde puedan venir y lesionarse él o ella u otras personas. Pero si ya está controlado varios años y todo, ¿por qué no? Pero al inicio, pues no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pudiéramos darle un trabajo que no pusiera en peligro la vida de nadie. ¿Sí? Es el panorama breve que nosotros tenemos. Recuérdense el simbolito de evaluación, esta tablita con cheques, ¿sí? El manejo, donde ustedes ven intervenciones psicosociales y farmacológicas, ¿sí? Y el seguimiento. Entonces, la evaluación, vamos a ver qué casos son de urgencia, determinar si el paciente tiene una crisis convulsiva, evaluar para determinar una causa aguda, ¿sí? Lo segundo, lo tercero que tenemos que hacer. Lo cuarto, investigar si la persona tiene epilepsia y evaluar si hay otros MNS prioritarios recurrentes, ¿sí? Recordemos que eso siempre lo vamos a tener que hacer. El hecho que el paciente sea epiléptico no quiere decir que también pueda tener depresión, o el hecho que el paciente sea epiléptico no quiere decir que el paciente también tenga un trastorno por abuso de sustancias al mismo tiempo, ¿sí? Pero hay que aprender a diferenciar si si las sustancias están causando la epilepsia o no, o si el paciente es epiléptico y de pronto empezó también a consumir sustancias después, por ejemplo. Pueden confluir. Y en el manejo, pues nosotros tenemos dos protocolos, el protocolo de epilepsia en general y el de grupos especiales. Recuerden, grupos especiales, mujeres en edad fértil, niños y adolescentes, adulto mayor también, ¿sí? Y acá agregamos a personas con infección con VIH. Intervenciones psicosociales, ¿sí? Que son cuestiones de necesidad social, e intervenciones farmacológicas que van a tener que hacerse sí o sí. Y luego el seguimiento, ¿verdad? Simplemente no se le deja al paciente ahí nada más a que vea que a su suerte. Entonces, ¿por qué es una emergencia, un estado convulsivo del paciente? Pues porque el tratamiento puede detener o acortar la convulsión, lo que minimiza el potencial de daño que puede haber en el cerebro. Las convulsiones recurrentes o prolongadas pueden resultar en una lesión cerebral, ¿sí? Que el paciente se lesione en algún área del cerebro que ya no tenga recuperación.
Convulsiones recurrentes o prolongadas pueden resultar en la muerte incluso, ¿sí? Y las convulsiones pueden ser síntomas de condiciones que amenazan la vida, como una meningitis, ¿sí? Si es una causa aguda. En grupo, discutan, que va a ser parte de la discusión de su hoja de trabajo, una persona es traída a la clínica por convulsiones. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? Estamos nosotros en el hospital y nos llama una persona y llega convulsionando. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Empezar a sacarle la historia clínica al paciente, que no nos va a contestar. Hablar con la familia. ¿Qué será lo primero? ¿Sí? Pues cuando nosotros tenemos casos de urgencia en la que la persona viene con convulsiones y no responde, pues hay ver si hay alguna lesión. Ya vamos a ver qué signos de lesiones de tipo craneoencefálico vamos a poder encontrar. Mantenemos la cabeza estable, ¿sí? Si no hay signos de lesión, pues ya vemos que esto es lo primero que hay que hacer. El ABC, ¿sí? Airway, breathing y respiration, vías respiratorias, ver que la respiración, la presión arterial esté bien, que la temperatura, frecuencia cardíaca, ¿sí? Que ya hoy en día se sabe que es CAB, el orden, ¿verdad? Lo primero que tiene que uno ver es la circulación, ¿sí? Es decir, que haya frecuencia cardíaca, que la vía aérea esté abierta y que el paciente respire. En vez de ABC, el orden es CAB. Si ustedes se meten a ver las últimas guías de la Asociación Americana de Cardiología y de neurología, es CAB, ¿verdad? Pero pues está bien también si dicen ABC, ¿verdad? Para que se les quede, pero el orden es chequear pulso, chequear vía aérea y luego respiración. Comenzar a tomar el tiempo durante las convulsiones si es posible. Y esto aquí quisiera que se detuvieran y pensaran, ¿por qué será que hay que tomar el tiempo? ¿Sí? Obviamente no quien está haciendo toda esta evaluación, ¿sí? Alguien más que les ayude a tomar el tiempo. O ustedes si tienen un reloj a la mano, pues empiecen a tomarlo en lo que atienden al paciente, si están solos, ¿verdad? Pero mejor que no estén solos si tengan un equipo de trabajo. ¿Por qué es importante tomar el tiempo? Porque será asegurarse que la persona esté en un lugar seguro, ¿sí? Instalar venoclisis, es decir, eh, hacerle tener un acceso venoso o intravenoso para el paciente para administrar medicamentos, no dejar solo a la persona, no poner nada en la boca, ¿sí? Esa creencia que se tiene que hay que meterle algo en la boca al paciente para que no se muerda la lengua. Es preferible que el paciente se muerda la lengua, ¿sí? A que ustedes le pongan algo en la boca y se le vaya a vía aérea y el paciente fallezca, ¿sí? No le pongan nunca nada en la boca al paciente, como coloquialmente se cree o sale en la televisión, ¿sí? Si la persona presenta una posible lesión en la cabeza o una neuroinfección, hay que derivarla al hospital. Ahí sí, ¿verdad? Si ustedes ven que hay otorragia, es decir, hemorragia a nivel del oído, o, o ustedes ven rinorraquia, es decir, salida de líquido cefalorraquídeo en la nariz, este paciente tiene una fractura a nivel de la base del cráneo, hay que referirlo al hospital, no lo van a poder tratar a nivel primario. Es decir, todas estas causas de emergencia ya que no son por pura epilepsia deben de referir o un estatus epiléptico, que es por eso que es importante tomar el tiempo. Ya vamos a ver qué es. Entonces ustedes ven el ABC, que es lo primero que tienen que hacer, ver vía aérea, respiración, circulación. Ya les dije yo que el orden actualizado es CAB, circulación, vía aérea y respiración. Y no dejar a la persona sola, colocar en recuperación y asegurarse que nada está en la boca. Medir y comentar signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria. Obviamente, si tienen quien los ayude, ¿verdad? Porque ustedes, si no, van a estar estabilizando al paciente. Estos deben ser medidos y documentados y en particular la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque los fármacos que se utilizan de manera aguda para reducir las convulsiones reducen la frecuencia respiratoria. Entonces, debemos de saber si el paciente ya venía respirando así o fue el fármaco. Entonces, si nosotros no tomamos una frecuencia respiratoria basal, no vamos a saber si es consecuencia de la medicación o el paciente ya venía así. Ok, 3. Si nosotros tenemos un grupo especial de población, una mujer embarazada, sí, entonces hay que sospechar que se trate de eclampsia, que ya es una condición propia del embarazo, que son convulsiones que suceden debido a una fisiopatología que se da por las vellosidades coriónicas de la placenta, en la que ya se produce una enfermedad endotelial, que ya son otros 20 pesos, ¿sí? Pero son convulsiones, es una enfermedad de hipertensión en el embarazo que produce que la mujer convulsione. En estas mujeres se les debe dar sulfato de magnesio, 10 gramos vía intramuscular, ¿sí? Y si la presión diastólica es mayor a 110, administrar en 3 a 4 minutos 5 miligramos de hidralacina intravenosa, esto lo van a ver en la maternidad, y repetir cada 30 minutos hasta que la presión baje a menos de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Nunca bajar la presión de una manera tan abrupta ni bajarla más allá de estos 90, porque entonces la paciente, como viene ya condicionada a estar hipertensa, si ustedes le bajan la presión demasiado rápido, le van a dar una hipoxia cerebral. Entonces, nunca a un paciente hipertenso se le debe bajar la presión hasta un estado normal. No, ¿sí? Solo
hasta un grado como este. No administrar más de 20 miligramos y derivar a un hospital. Ok. Si no está embarazada, administrar una medicación para detener las convulsiones, ¿sí? Porque si está embarazada, pues es una eclampsia y es completamente otro el manejo que, como les dije, hasta aquí es lo que ustedes pueden hacer si lo tienen y si no, pues hay que derivarla al hospital. Porque si está embarazada, no le pueden dar los medicamentos que se dan para una epilepsia normal porque producen daño fetal. Si no, si el paciente, si la él o la paciente tienen o no ya un acceso venoso, si no, pues podemos dar vía rectal diazepam o podemos dar midazolam. Y si sí tenemos vía venosa, podemos administrar solución salina, dar glucosa, diazepam, podemos dar 10 miligramos vía intravenosa, o lorazepam, 4 miligramos, ¿sí? Como les digo, para motivos de este curso no les voy a preguntar dosis, conozcan los nombres de los medicamentos. 5, si las convulsiones se han detenido en 10 minutos después de la primera dosis de la medicación. Si sí, nos vamos al protocolo 1 de manejo de epilepsia ya en seguimiento. No en seguimiento, sino protocolo de manejo. Si no, administrar segunda dosis de medicación de urgencia. ¿Se han detenido las convulsiones? Sí, vamos a manejar la epilepsia. Si no, derivar urgentemente al paciente a un establecimiento de salud, ¿sí? Porque estamos ante un estatus epiléptico. Presente estatus epiléptico, ¿sí? ¿Qué es esto de estatus epiléptico? ¿Verdad? Las convulsiones continúan después de 2 dosis de medicación de urgencia o no hay ninguna recuperación entre convulsiones, ¿sí? Estatus epiléptico, por definición, es una persona que una crisis convulsiva le dura 20 minutos o más, o convulsiona y deja de tener movimientos tipo convulsivo, pero no recupera la conciencia entre convulsión y convulsión. Esto es un estatus epiléptico también, es una emergencia, hay que referir al hospital, ¿sí? Si no presenta estatus epiléptico, nos vamos al paso 10. Sí, ¿verdad? Continuar examinación de vía aérea y todo, estabilizarlo y administrar uno de los siguientes intravenoso, valproato de sodio, fenobarbital en esas dosis o fenitoína. Si se detienen las convulsiones, si no, podemos dar 10 miligramos kilo de fenitoína. Si sí, pues evaluar según proceda la causa subyacente de convulsiones, si hay una neuroinfección, si el paciente tiene fiebre, rigidez de nuca, pues seguramente es una meningitis. Si ustedes ven que hay consumo de sustancias, aliento etílico en el paciente, o la familia les cuenta, pasó tomando 2 semanas, dejó de tomar antier, fijo, traumatismo, que vean lo que les mencionaba, ¿verdad? Salida hemorragia en el oído, salida de líquido cefalorraquídeo en la nariz, anormalidades metabólicas, accidente cerebrovascular, tumores o epilepsia comprobada, que el paciente, ya la familia lo sabe, ¿verdad? La causa principal de pacientes que ya son epilépticos y que entran en un estatus epiléptico es que dejan de tomar su medicación. Entonces, si tienen a un familiar, el familiar les va a decir, es que él es epiléptico y él toma medicación, pero de plano no se lo ha tomado, ¿sí? ¿Se han detenido las convulsiones? Si no, derivar a un especialista. Sí, nos vamos al módulo 1 de manejo, de evaluación. Si sospecha de infección cerebral, ¿sí? Hay signos y síntomas, fiebre, vómitos, rash cutáneo, ¿sí? Manejar las convulsiones como se ha discutido. Iniciar tratamiento para infección sospechada, antibióticos, si es una infección bacteriana, una meningitis que se sospecha un hemófilus, un neumococo, si es sífilis, neurosífilis, ¿verdad? Pero después habrá que referirlo. Y referir a un hospital, pues esto es una emergencia, ¿verdad? Porque hay una infección neurológica. Si se sospecha de trauma, manejar las convulsiones como se ha discutido, estabilizar cuello, no moverlo, ver que no mover las cervicales, ya que sabemos que puede haber una lesión cervical y podemos paralizar al paciente permanentemente, probar a la persona como un tronco al moverla, evaluar otras evidencias de trauma y referir al hospital, puesto que esto es una emergencia también. ¿Cómo evaluar otras evidencias de trauma? Lo que les mencionaba, ¿verdad? Debemos de remover toda la ropa y chequear todo el cuerpo para ver que el paciente no tenga lesiones en otro lugar del cuerpo. Ustedes lo van a ver en la cirugía cuando llega un paciente a la emergencia de cirugía, que es donde se ven los pacientes lastimados. Al paciente lo primero que se hace, aparte pues de estabilizarlo, es que mientras alguien lo estabiliza y todo, es desvestirlo, porque el paciente puede venir y traer lesiones en cualquier otra parte del cuerpo y estar sangrando, y debemos estabilizarlo. Buscar y sentir deformidades a nivel del cráneo, porque esto nos va a mostrar que podría haber alguna fractura, ver las pupilas si son iguales, que no haya anisocoria, ¿sí? Anisocoria es el término semiológico para decir que hay una pupila que está más dilatada que la otra, o que no estén reactivas a la luz. Esto quiere decir que ya tenemos la vía óptica alterada. Chequear por sangre o fluido que salga de la nariz. Rinorragia es que hay salida de sangre. Rinorraquia es que hay salida de líquido cefalorraquídeo. Y en oídos, otorragia, hemorragia saliendo del oído, o otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo del oído. El líquido cefalorraquídeo es descrito por los libros como
agua de roca, es decir, es un líquido súper, súper cristalino, ¿sí? Entonces, no es normal que un líquido tan claro salga de la nariz o del oído, ¿sí? Y buscar lesiones traumáticas asociadas en columna, tórax, pelvis. Si la persona es un niño con fiebre, esto puede ser una convulsión febril, lo cual es normal, ¿sí? Estas ocurren entre 3 meses a 5 años, cuando un niño tiene fiebre, es normal, y eso no lo hace epiléptico, ¿sí? Esto lo van a ver un montón en pediatría. No tiene ninguna enfermedad neurológica ni infección cerebral. Hay dos tipos, ¿sí? Hay las que son complejas, estas deben descartarse, y hay convulsiones febriles simples que al quitarle la fiebre al niño se quita la convulsión. Esto no es tema de esta presentación, sino que las complejas sí. Para poder venir y decir que una convulsión febril es compleja, podemos ver que hay que son focales, que inician en una parte del cuerpo, prolongada, que dura más de 15 minutos y repetitiva, que hay más de un episodio durante la enfermedad actual. Una convulsión febril compleja debe ser referida a un hospital, ¿sí? Manejo de las convulsiones febriles complejas, pues buscar posibles causas y tratar la fiebre según la guía de manejo integral de la enfermedad del niño, ¿sí? Lo pueden buscar en internet, observar por 24 horas y seguimiento en 1 o 2 meses para descartar recurrencia, porque entonces aquí ya estamos enfrentándonos a una epilepsia, ¿verdad? Pero si no, es que el niño tuvo una convulsión febril. Ok, siempre nuestro panorama. Este video lo van a ver en su plataforma, que es el de evaluación de epilepsia. Y luego me van a escribir si se hicieron las preguntas pertinentes en su hoja de trabajo, y también van a ver el de manejo y seguimiento, y me van a decir si se manejó bien, si el seguimiento se manejó bien, y ustedes harían algo más. Ok, entonces, si hay manifestaciones de epilepsia, entonces estará, que ustedes lo pueden leer acá, ¿tiene una persona una crisis convulsiva? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Ha tenido movimientos convulsivos durante 1 o 2 minutos? Si no, pero es poco probable que sea epilepsia. Si sí, entonces vamos a ver si hay 2 de los siguientes síntomas: pérdida del conocimiento, rigidez, lengua mordida y todos los síntomas que dan después de la convulsión. Si no, es improbable que sea una convulsión. Si sí, sospeche que se trata de convulsiones. ¿Hay una causa aguda? Descartar todo lo que hay dijimos, ¿verdad? Neuroinfecciones, traumatismos, SBs, intoxicaciones o abstinencias. Si no, si no tiene nada de esto, sospechar de epilepsia. Si sí, hay que tratar esto de base, porque es una causa aguda, ¿sí? Niños de 6 meses a 5 años de edad, ¿verdad? Con sospechar en convulsiones febriles simples, ¿verdad? Si estas duran más de 15 minutos, hay que observar al niño y en 2 meses, y verlo por lo menos durante 2 meses para ver que no haya una convulsión compleja, ¿verdad? Y de todas maneras, si hay causas agudas, traumatismos, neuroinfecciones, fiebre, ¿verdad? Referirlo a un hospital. Si la persona tiene epilepsia, pues entonces si no, ¿verdad? Si no se satisfacen los criterios de epilepsia, pues fue por otra causa. Sí, ¿verdad? Primero que nada hay que ver qué tan frecuentes son los episodios. ¿Cuántos episodios ha tenido el año pasado? ¿Cuándo fue el último episodio? Y determinar en el examen físico bien que no haya una causa aguda, ¿verdad? Si sí la hay que derivarlo a la emergencia, y si no, ¿verdad? Entonces en el examen físico vamos a buscar trauma de cráneo, midriasis porque podemos tener dilatación de pupilas por intoxicación por algunas drogas, puntiformes por intoxicación por opiáceos, por ejemplo, anisocoria en trauma de cráneo, que no sean reactivas cuando hay alteración de la vía óptica, signos de meningismo, ¿sí? Rigidez de cuello, Babinski positivo, vómitos. Babinski, recordemos que en adultos. Debilidad en el lado del cuerpo o en un miembro. Preguntar por otras condiciones médicas, si es diabético, si utiliza alguna medicación, podría ser una hipoglicemia. Si es VIH positivo, si utiliza alguna medicación, podría ser una infección oportunista. Alguna posibilidad de envenenamiento, ¿sí? Que el paciente haya tenido un intento suicida, puede ser. Utilizar la persona sustancias o bebe de forma excesiva, sí, entonces podría ser una intoxicación por abuso de sustancias y entonces debemos de referirnos a la porción de abuso de sustancias. Obviamente, debemos de manejar las convulsiones que están sucediendo en este momento, ¿verdad? Pero la causa de base hay que tratarla también o no se va a componer. Si hay otro trastorno MNS recurrente, ver, ¿verdad? Ya cuando el paciente está estable, si no hay depresión, es bien común la depresión comórbida con la epilepsia. Que no haya trastorno por dolor, depresión en niños, niñas y adolescentes, detectar trastornos mentales de la conducta o trastorno por consumo de sustancias en adolescentes y ver que no haya riesgo inminente de suicidio. La manita de la epilepsia se va a basar en psicoeducación, prescribir una medicación. Ya ven, la medicación en los otros protocolos no es el segundo paso, en epilepsia sí. ¿Sí? Promover que funcione diariamente. Y pues tenemos acá el protocolo de manejo, ¿verdad? Si es mujer fecunda, como les decía, ¿verdad? Acá tenemos que descartar eclampsia en niños y niñas y adolescentes, descartar que no haya otros trastornos o que no sean convulsiones febriles si son niños muy pequeños, y persona con VIH, pues
Em, Tener mucho cuidado porque los medicamentos de VIH interactúan con todo lo que se usa en epilepsia y son muy hepatotóxicos también. Intervenciones psicosociales, de nuevo, psicoeducación, recordar, ¿verdad?, que la convulsión es una actividad eléctrica excesiva en el cerebro, no es una... Explicarle bien al paciente qué es, ¿verdad? Recuérdense, la información es poder. Es una afección crónica. Si usted toma sus medicamentos como se le han prescrito, se le puede decir al paciente, en la mayoría de las personas se puede controlar completamente, ¿sí? E incluso a 5 años después de que ya no tenga, podemos probar quitárselas, ¿sí? No poner nada en la boca, nunca, ¿sí? Y promover el funcionamiento diario del paciente. Podemos darle al paciente para que lleve un diario de sus convulsiones, ¿sí? Si tiene a la persona o a su cuidador que tenga un documento de historial de las convulsiones, qué sucedió durante la convulsión, cuándo fue, día y hora y qué medicación tomó la persona. Intervenciones farmacológicas, pues acá tenemos que podemos utilizar carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y ácido valproico o valproato sódico, es lo mismo. Como les decía, dosis no les voy a preguntar, pero conozcan los medicamentos desde ya, ¿sí? Que ya cuando lleven farma, pues lo podrán ver esto más despacio y ver cómo se deben de administrar. Ok, ¿y qué fármacos habrán disponibles en nuestra comunidad? Jóvenes, piénselo. ¿Cuál es el costo? ¿Sí? ¿Cómo puedo asegurarme de la adherencia al tratamiento del paciente? Es decir, ¿cómo puedo hacerle para que el paciente sí se tome su medicamento? ¿Sí? Recuérdense, debemos de hacerle al paciente saber por qué es importante, ¿sí? Como les decía, ustedes en todo lo que les dicen tienen que saber de qué les va a servir. Si a ustedes les dicen haga algo, pero ustedes no entienden por qué se tiene que hacer, no lo van a hacer, ¿verdad? Menos si no conocen, no tienen el conocimiento y hay ignorancia, como en el caso de la mayoría de nuestras comunidades, no se va a hacer. ¿Y qué podemos hacer si la medicación no está disponible de manera consistente? ¿Qué hacemos si no hay? Entonces, a la persona, ¿qué le vamos a explicar respecto al manejo de la educación? Me decía, hay que iniciarla pronto, ¿sí? Explicar que esto es una condición crónica y que se debe administrar el medicamento, cómo se recetó y durante el tiempo que se recetó. Explicar que si se toma la medicación de forma correcta, la mayoría de personas encuentran el control. Explicar que los efectos secundarios posibles, si es que hay. Explicar sobre el riesgo de convulsiones si se saltan dosis, ¿sí? Y planear seguimiento regular. En el seguimiento, sí, si la persona tiene una reducción del 50% de la frecuencia de convulsiones, sí, sí, pues nos vamos al protocolo de seguimiento. Si no, ¿verdad? Pues entonces la persona quiere decir que no está mejorando, ¿sí? Entonces vamos a considerar la posibilidad mejor de aumentar el medicamento o cambiarlo. Si sí está mejorando, pues conseguir continuar con el contacto del paciente y siempre verificar que no hay efectos secundarios. Considerar interrumpir el medicamento si el paciente ha estado libre por varios años de convulsiones. De 2 a 5 años podemos considerar. Si no, seguimos con los medicamentos. ¿Cómo reducimos el estigma y la discriminación? Esto se los dejo a ustedes para que lo piensen, porque es importante que respetemos, protejamos, promovamos el respeto a los derechos de las personas con epilepsia. ¿Se les ocurren algunas acciones concretas que se puedan realizar? ¿Qué hacemos para que las personas no sean vulneradas sus derechos? ¿Qué impacto positivo podrían tener estas acciones sobre todos los implicados? ¿Ok? Se los dejo para que lo piensen y lo discutan entre ustedes. Que tengan muy feliz día.